Gracias a los maestros. ¿Qué estás haciendo eso? Ahora le toca a Araceli, un aplauso a Araceli. La maestra que hace reír en todo. Gracias, Araceli. Gracias. Amén. Amén. Muy bien. Oremos por los niños, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, vamos a orar y luego vamos a comenzar. Sale, Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Gracias porque hoy, Dios, venimos a reverenciarte a través de la adoración. Venimos, Señor, a recibir palabra profética que hoy nos dice el privilegio de escuchar y ser direccionados en cuanto a lo que tú quieres. Pero ahora prestamos oído para aprender y poner en práctica lo que tú ordenas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, adelante, vamos a estar cambiando mientras estamos ahí. Saben, no traía este mensaje, les voy a ser sincero, no lo traía. Yo quería continuar con la primera carta de Pedro, pero hoy en la noche soñé con esto. Vi muchos mensajes en el sueño acerca de autoridad. Fue como si Dios me estuviera hablando audiblemente en la noche. Y yo me desperté y dije, caray, ¿a poco quieres que hable de eso? Yo abrí la Biblia y la abrí exactamente en estos versículos que hoy vamos a aprender. Y Dios me habló porque esta semana estuve compartiéndole de Cristo a gente inconversa. Se me hizo un montón de gente ahí. Y aterricé con este principio de autoridad, porque uno de los muchachos que estaba ahí en esa reunión era gente no cristiana. Yo me meto y predico en lugares no cristianos. Y estoy predicándole, el chavo era ya de Pabellón, creo, otros eran de Jesús María. Y el chavo agarra y me dice, pues ¿qué me estás haciendo? Siento unas vibraciones y siento ganas de vomitar. Le dije, pues sal corriendo, y salió corriendo al baño, y luego salió el otro, y luego el otro, y empezaron a ser libres. Y yo vi una cosa muy importante aquí. Dios nos va a respaldar cuando nuestro principio de autoridad está bien establecido en nuestras vidas. ¿Sí? El principio de autoridad, ahí todavía no lo movemos, dice que para que yo sienta el respaldo de Dios, primeramente, debo de entender que el fundamento más grande es el nombre de Jesús. ¿Ok? Si yo como cristiano no comprendo que la única manera de ayudar a alguien es a través del nombre de Jesús, estoy perdiendo el tiempo. ¿Ok? Jesús quiere liberar. Digan conmigo, Jesús quiere liberar. Jesús quiere sanar. Jesús quiere tocar. Jesús quiere restaurar. Y dilo conmigo, y todo esto lo hace por amor a Él. No lo hace por nosotros, eso es lo más increíble. El principio de autoridad es entender que todo lo que Jesús va a hacer, lo va a hacer por Él, no lo va a hacer por nosotros. Nosotros somos privilegiados de ser usados por Él. ¿Ok? Después de que liberé a esos chavos, empezaron a traer más gente. Y, yo me puse bien nervioso porque ya tenía una ola de gente ahí, solamente hablando de Jesús. Yo no tengo que hablar de otra cosa más que de la Biblia. Cuando alguien agarra y te dice, pero es que esto es así, ¿y por qué dices que es cierto? Lo único que tienes que responder a la gente es que porque la Biblia dice, y porque la Biblia dice, es cierto. Si tú aprendes a decir eso, Dios te va a respaldar. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente punto importante. El principio de la autoridad, número 1, es nada sucede sin ella. ¿Ok? Todo sucedió porque Dios decidió crear el universo y por mediante su palabra dijo Dios que crearía los cielos y la tierra, las estrellas, las lumbreras, el sol, la luna, al hombre y la mujer, y todo fue creado por la autoridad que salió de su boca. Amén. Vamos
juntos a Lucas capítulo 20, versículo 1. Y esto es algo que los nativos de la primera etapa, cuando Jesús vino, no entendían. Y siempre se preguntaban, pues, ¿qué autoridad porta Jesús? ¿Jesús quién es? ¿Por qué tiene tanta autoridad y yo no la tengo igual? ¿Sí? Vamos a Lucas capítulo 20, verso 1. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. ¿Sí? Vamos a ver una cosa importante aquí. Ellos hicieron la pregunta de que con qué autoridad Jesús estaba sanando y enseñando las cosas que estaba haciendo en ese momento, porque la gente, veamos una cosa importante, le tenían envidia, porque había un respaldo tan tremendo en Dios, en Jesús, que la gente no lo entendía porque había tanto respaldo. La gente no entendía por qué había tanto respaldo de parte del Padre en la vida de Jesús. Y la gente, escúcheme bien, no va a entender por qué Dios te respalda tanto a ti. No va a entender por qué te va bien, no va a entender por qué las cosas te salen como tú de alguna manera las estás planeando. ¿Sí? Ay, ¿por qué le está saliendo todo bien a él? ¿Será porque va a la iglesia o porque es el chiste de Dios? No, simplemente la base es, estás entendiendo un concepto importante. Toda la autoridad es derivada desde el trono de Dios. Vamos a ver el verso 3. Vamos a prestar atención porque voy desglosando poco a poco este mensaje. Dice, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan, el Bautista, era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo también os diré con qué, yo también tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a entender el principio de autoridad. Cuando yo entiendo que todo lo que existe en la vida tiene una posición, una autoridad, y que Dios la diseñó para mi beneficio y mi bendición, ¿qué es lo que voy a aplicar ahí? Un simple principio. Nunca voy a sobrepasar lo que se me pueda ordenar. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo. Si tú estás en la escuela, eres maestro, eres director, ¿sí? Y los maestros se establecen a escuchar lo que tú estás diciendo, todos los beneficios que vienen desde la dirección van a recaer no solo sobre un miembro, sino sobre todo el grupo que se puso a trabajar en conjunto. ¿Qué es a lo que voy? En Dios, esto es más importante que lo que se ve naturalmente. ¿Sí? Nosotros comenzamos a ver la posición de autoridad que Dios ha establecido para mi beneficio, no solo para mí, sino para mi familia, porque ojo con esto, todos tienen que ver algún día que tú eres una persona que conoce la autoridad de Dios. ¿Cómo? Eres una persona que se le puede decir lo que se tiene que hacer sin que se ofenda. Ay, esa es la parte más fuerte. Por ejemplo, vamos a trasladarlo a nivel iglesia. ¿Cuántos de ustedes sabían que la iglesia es la dependencia de Dios más importante en la tierra? A ver, levanten la mano. Lo es, ¿ok? Antes de que el gobierno funcione, antes de que cualquier cosa funcione en la tierra, para Dios es más importante que funcione la iglesia, ¿ok?
si la iglesia no está funcionando, es porque hay desvariantes en que a algunos que están dentro del cuerpo no quieren aplicar. Porque la Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Dice, unos son brazos, otros son cabeza, otros son pies, otros son dedos, otros son piernas. Significa que bíblicamente Dios dice que la iglesia es un cuerpo dirigido por una cabeza. ¿Ok? Y todo lo que Dios diseñó para la iglesia lo va a diseñar desde la cabeza hasta él. Ahí entra un dicho: mente sana, cuerpo sano. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, ¿cuántos están agarrando este mensaje? Estoy hablándolo así como que estoy tratando de desglosarlo y es un poquito lento para que quede bien claro, porque sé que es algo que Dios puso en mi corazón hablar hoy. Ok, vamos a Lucas capítulo 7, versículo 1. Lucas 7, 1. No quiero que haya desvariantes en esta enseñanza de que, ay, me quieren controlar. No, nadie te quiere controlar, El principio de autoridad solamente funciona cuando lo depositas y lo practicas de corazón. ¿Sí? Cuando alguien te trata de obligar. Yo ni siquiera como pastor te puedo obligar, yo nomás te puedo decir las cosas y si tú quieres las haces, si no quieres no las haces. El problema es que si no las haces, ¿sí? Puede haber una serie de cosas que te están diciendo el por qué no está funcionando tal cosa y el por qué no lo estoy haciendo de la manera correcta en el Señor. Amén. ¿Se acuerdan que les he platicado de cuando nosotros estuvimos en Vino Nuevo? El pastor que teníamos era un soldado de Fort Bliss, era americano, y él siempre quería las cosas bien ordenadas. Él quería que las cosas se hicieran tal y como las estaba pidiendo. Era como si estuviera teniendo una revelación de parte del Señor y nosotros teníamos que acatar esa orden. Y a la medida que acatábamos la orden, recibíamos bendición de parte de Dios. ¿Ok? Estoy aterrizando con este mensaje. ¿Cuánto les está agarrando aquí? Ay, les está poniendo bien sabroso. ¿Sí? Y yo me acuerdo que él daba una orden desde arriba y nosotros no lo mirábamos a él. Mirábamos la posición de autoridad establecida por Dios a una cabeza de la iglesia y nosotros la tomábamos en cuenta con esa seriedad. Éramos serios en ese asunto. Me acuerdo, y ya se los he dicho varias veces, pero se lo voy a repetir. Nosotros nos daban una célula y la cuidabas. ¿Sí? ¿Saben lo que es cuidar? No querías que te quitaran de dirigir. Querías estar predicando cada miércoles, porque a veces dirigíamos las células el miércoles o en sábado. ¿Te acuerdas? Una vez a mí me disciplinaron por algo que hice que no estaba bien y me quitaron la célula. Yo literalmente me puse a llorar y me puse de rodillas y a decirle: Señor, devuélveme mi reunión porque me encanta hablar de ti. Yo no puedo estar sin hablar tu palabra, no puedo estar sin estar en contacto con tu autoridad establecida. Y yo me sentía mal por ello. Yo me acuerdo que me puse a orar y había un festejo. Me acuerdo que el líder de jóvenes iba a hacer un festejo en la iglesia y ellos pensaban que yo, porque me habían disciplinado, ya no iba a ir a la iglesia, porque esa es una de las primeras actitudes que toma la gente cuando la disciplinan. Ya no voy a la iglesia porque ahí no hay amor, ¿sí? No, yo me fui a la reunión y me acuerdo que por esa actitud tan noble, o como le quieras decir, que en ese momento el líder de jóvenes agarra y me dice: es que fuiste bien humilde, muchos los disciplino y ya no quieren venir a la iglesia y tú sí viniste y te sentaste hasta enfrente. Me senté hasta enfrente porque le dije a mi esposa: vamos a sentarnos atrás y después nos vamos a ir hasta enfrente, ¿te acuerdas? Y nos fuimos enfrente y con esa actitud, ¿sabes qué demostré? ¿Qué demostramos? No, demostramos. ¿Sí? Escucha bien, el asunto de autoridad ante los ojos de Dios
es muy importante. Digan conmigo, nada se puede mover sin su autoridad. Nada. ¿Sí? Tú vas en contra de la autoridad de Dios, ¿sí? Y tú puedes cargar una consecuencia, ¿sí? Tú vienes a la iglesia y tú estás pidiéndole a tus hijos, ustedes tienen que ser obedientes y ustedes tienen que ser ejemplares. Y vienes a la iglesia y eres todo lo contrario de lo que enseñas. La autoridad va en cadena. Digan conmigo, la autoridad va en cadena. Si yo no pongo mi vida bajo autoridad, nadie va a estar bajo mi autoridad. Porque la autoridad solamente la representas cuando tú mismo te pones debajo de ella. ¿Me estoy explicando? Y la misma autoridad que creó el cielo, la tierra, que salió de la boca de Dios, va a respaldar a la gente que lleva el asunto de autoridad en cadena. Amén. Hijos rebeldes. El padre es un padre sometido, está buscando de Dios, es una persona que tiene errores, pero que de alguna manera dice, ay, yo reconozco que estoy mal. Llega a la casa y aunque los hijos no se quieren someter a él, cuando ese padre bajo autoridad le da una palabra a sus hijos, la voz de Dios y el respaldo de Dios va a estar sobre ese hombre o esa mujer en todo. Cada cosa que esa persona diga se va a cumplir. ¿Cuántos quieren que todo lo que digan se cumpla? Levante la mano. Vive bajo autoridad. ¿Y cuál es el lugar más poderoso para poner mi vida bajo autoridad? La iglesia. No te vayas tan lejos. Ponlo bajo autoridad en la iglesia. Yo sé que a veces batallamos porque somos independientes. Yo también soy independiente, pero cuando se trata de este asunto, cuando se trata de estar bajo la autoridad de alguien que tiene la autoridad de parte de alguien, soy una persona sumamente respetuosa, ¿sí? No me meto a un lugar sin el permiso de la persona que Dios estableció. Díganmelo, cinco símbolos de la autoridad. ¿Un qué? Gobernante, un pastor, un policía, un maestro y un padre de familia. Digan conmigo, esos representan la autoridad en la sociedad. ¿Ok? Esos son autoridades que están establecidas para mi bendición. ¿Ok? ¿Cuántos están cachando eso? No están respirando. Y que traigan el oxígeno, por favor. Ay. Bueno, vamos a Lucas 7, versículo 1, lo vamos a leer así corrido. Y vamos a ver la comprensión de la autoridad de Jesús. ¿Y cómo es que Jesús traslada esta autoridad para que los milagros sucedan en la sociedad de la iglesia que estaba iniciando? ¿Okay? Vamos a Lucas 7:1. Después hubo terminado todas sus palabras al pueblo, que le oía, entró en ¿dónde? Ahí va, Y el siervo de digan conmigo, un centurión es un general, ¿ok? A quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron diciéndole, es digno que le concedas esto. ¿Ok? Volteen a ver un poquito aquí. Que fíjense bien, El centurión era un hombre importante, pero antes de ser un hombre importante, era un hombre que conocía posicionamientos en la vida natural, ¿sí? El hombre mandó a uno de sus siervos, uno de sus trabajadores, y cuando llegó delante de Jesús, la cosa interesante de esto es que dijo: es digno que le des esto, que sanes a su siervo, porque nos ha construido una sinagoga. ¿Ok? Para muchos, el decir, por ejemplo,
Es que yo lo tengo que recibir porque soy bueno. ¿Ok? Eso no encaja bíblicamente. Aunque tú seas muy bueno y no sabes estar bajo autoridad, las bendiciones no pueden trasladarse a tu vida. La bondad y lo que has hecho ante los ojos de Dios no te dan el derecho de que una bendición suya se traslade a tus manos. ¿Ok? Los principales de la sinagoga: es digno que le des esto porque nos construyó una sinagoga, nos dio esto. ¿Para cuántos esto sería como que el buen pretexto para que este hombre se fuera bien bendecido? Para mí. Yo lo escucho y digo, es que ese hombre era bueno. Pero ante los ojos de Dios, el centurión no tenía una base relacionada a autoridad en ese momento que le pudiera dar un beneficio de parte de Dios. El beneficio solamente venía si era un hombre puesto bajo la autoridad o el mando de alguien. ¿Ok? Digan conmigo, cuando yo pongo mi vida bajo autoridad, digan fuerte, las bendiciones se establecen automáticamente en mi vida y en mi casa. Okay, ojo con esto, Si no sabemos poner en práctica este principio, podemos estar dando patadas de ahogado, enojarnos, ¿por qué me pasa esto y por qué no me pasa aquello? Y las bendiciones siguen detenidas. ¿Sí? Quisiéramos que la mano de Dios se acelerara en algunas cosas, pero Dios no las acelera. Dices, ¿pero por qué? Si soy bueno. Y Dios ahí nos dice, es que no es porque seas bueno, es porque hay un principio que yo quiero que pongas en práctica. Se llama autoridad. ¿Ok? ¿Amén? ¿Cuántos lo están agarrando? Amén. Ok, vamos a ver. Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Verso 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión, digan conmigo, el centurión, el general, mandó a otro de sus siervos, envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Digan conmigo, bajo mi techo. Ok, ¿qué representa bajo mi techo? Cuando yo pienso que bajo mis ideas Dios me tiene que bendecir porque soy bueno. ¿Ok? El hombre reconoció que no era bueno. En ese momento, ¿qué hizo? Se arrepintió y entró bajo la gracia del Señor. Pero luego vino un nivel de comprensión tan tremendo en este centurión que tenemos que cacharlo. Fíjate bien. Dice verso 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Dilo fuerte el verso 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo. Oh, aleluya. Ahí está, Miren, le voy a decir bien claro. ¿Qué es lo primero que Dios nos va a juzgar cuando lleguemos al cielo? Bueno, nos va a revisar si estamos escritos en el libro de la vida. ¿Ok? Para mí, la segunda parte que nos va a cuestionar es: ¿por qué nunca estuviste bajo la autoridad de tu pastor? Porque siempre hiciste todo lo contrario a lo que él te pedía. Esa es la segunda base que nos va a poner como un fundamento en nuestra vida. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque en el cielo todo se rige bajo autoridad, y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué este hombre que tuvo esta revelación tan tremenda, si ni siquiera ver a Jesús dentro de su casa, estaba por recibir un milagro? ¿Quién me lo puede decir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque díganme nomás el por qué. Porque era un hombre que tenía la revelación y sabía lo que era estar bajo autoridad. Digan conmigo otra vez: vivir bajo autoridad me deja entrar automáticamente a las bendiciones. ¿Ok? Ni siquiera vas a tener que pedir que vaya el pastor a tu casa.
¿Sí? Si el pastor desde el altar dice se va a hacer esto, lo hacemos. Porque estando bajo autoridad, estaremos en un principio celestial. Amén. El simple hecho de estar bajo un principio celestial produce que las bendiciones celestiales se manifiesten en mi vida. ¿Ok? Si hay cosas que no estás cachando, va a estar en el Facebook. ¿Ok? Porque yo sé y entiendo que hay cosas que no se cachan a veces, pero yo sé que es muy importante esta enseñanza. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Versículo 8, vamos a leer otra vez. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis. Fíjense bien, él mandaba, pero también sabía ser mandado. Qué buena onda, ¿verdad? Yo quiero ser el jefe para que nadie me mande, ¿no? Tengo una noticia, pongas un negocio o no pongas un negocio o seas un empleado, siempre alguien te va a mandar. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la escuela, alguien te va a mandar. Siempre tienes que aprender a estar bajo autoridad de alguien. ¿Ok? Y eso, mis amados, es importante. Y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Vamos a leer el verso 9 y el verso 10 en voz alta para ver la reacción de Jesús. 1, 2, 3, dice. Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que nadie en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los criados habían sido enviados a traer al siervo que había estado enfermo. Ojo con esto, Jesús se maravilló no porque la persona sanó, sino por lo que confesó y su estilo de vida. ¿Ok? Es el capítulo más ejemplar que puede hablarnos acerca de autoridad, de vivir bajo autoridad. El hombre era un inicuo. El hombre era una persona impía. Tenía que haber recibido un milagro de parte de Jesús. Naturalmente nosotros podríamos decir no se lo merece, pero era un hombre bajo autoridad, entendía un principio importante. Cuando nosotros establecemos este principio en nuestra vida, junto con nuestra fe, hacen una bomba atómica. ¿Ok? Fe y vivir bajo autoridad es una bomba atómica. ¿Ok? Híjole, pastor, eso, ¿cuántos les había caído el 20 en esto? De veras. Es que tengo fe porque vengo a la iglesia, está bien, es tu fe. Pero vivir bajo autoridad es otro nivel, ¿sí? Es donde tú agarras y dices, yo no hago lo que yo quiero, sino vivo para lo que Dios quiere que yo haga. Es por eso que Pablo dijo, ya no sois vuestros, ya no eres tuyo, eres ahora de Dios. Y esto nos lleva a un principio importante, que somos hijos de un Padre que se ha adueñado de nosotros. ¿Ok? Vamos a ver pues. El reino de Satanás, o el del enemigo, está altamente organizado, por tanto se necesita de un reino altamente organizado aquí en la vida para vencerlo. ¿Ok? Si no sabemos estar bajo autoridad, cuando se vienen los problemas económicos, no los vamos a poder vencer por sí solos. ¿Sí? Porque Satanás es espíritu de escasez, es espíritu de pobreza. Cuando hay un problema en el matrimonio, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay un asunto de divorcio, donde ya están a punto de divorciarse, donde hay un asunto donde ya el matrimonio ya no tiene solución, la respuesta es: vive bajo autoridad para que el respaldo de Dios recaiga sobre la persona que está a tu lado. ¿Sí? Cuando tienes un hijo rebelde en la casa, que está dado a las drogas, que está dado a las adicciones, ¿ok? Aquí me está diciendo todo lo contrario a lo que yo he visto, ¿ok? ¿Cómo vivió su vida en la iglesia cuando yo no era convertido?
Venga al frente de decirme. No tenía esposo, ¿okay? Una mujer sola, no tenía marido, estaba endeudada hasta los dientes. Le quitaron la casa que teníamos en aquel tiempo en la Luisiana, pero había algo que la estaba respaldando para que este hijo, que estaba bien rebelde y no quería nada con Dios, un día tuviera una revelación de parte de Dios y se convirtiera, y hoy en día fuera pastor. Pero diga la palabra clave: en la iglesia usted encontró el vivir bajo autoridad. ¿A quién estuvo bajo autoridad en la iglesia por más de 25 años, casi 30 años? A mis pastores, a mis líderes, todo lo que me pedían yo estaba dispuesta a hacerlo, porque sabía que estaba bajo la autoridad de ellos y sobre todo bajo la autoridad de Dios. Eso fue lo que me respaldó para que mis 2 hijos se convirtieran, empezando con el pastor. Un aplauso al Señor. El asunto de vivir bajo autoridad es un asunto de suma poder. Dios, cuando nosotros tenemos fe, Dios, bueno, Él cree, Él tiene el poder para creer, pero cuando hay el ingrediente que es más allá, que tiene que ver con la autoridad, Dios va a respaldar porque va a respaldar. ¿Ok? Y estoy hablando de cosas mínimas, ¿eh? Yo me enojaba con mi madre en aquellos años porque se la pasaba en la iglesia, de veras. Pues no tenía marido, ¿verdad? Y nosotros estábamos trabajando y nos enojábamos porque a veces llegábamos y estaba todo el día en la congregación. Y físicamente uno puede juzgar eso, pero a la misma vez veo los resultados, ¿sí? Veo el resultado que ella fue el canal para que yo me convirtiera. Sus oraciones fueron escuchadas en el momento correcto de Dios y la misericordia de Dios se reveló a través de la vida de una mujer. Amén. Amén. Digan fuerte conmigo: vivir bajo autoridad beneficia a los que están a mi alrededor. Y dilo fuerte: a través de mí. A través de mí. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos están agarrando este mensaje ahora sí, pero con más sabor? Amén. ¿Sí? De veras, vivir bajo autoridad, aunque a veces es algo difícil de aplicar en nuestras vidas, a la larga tú lo vas a mirar, tú lo vas a ver. Vamos a Lucas capítulo 11, verso 14. Lucas capítulo 11, estoy hablando como que en pausado porque no quiero que se me pase nada en esta enseñanza. Lucas capítulo 11, verso 14. Vamos a ver qué habla Jesús acerca del reino de Satanás. Un reino unido tiene el poder de vencer con paciencia a un reino unido. ¿Ok? Satanás es un gobierno unido que solamente puede ser vencido a través de miembros del cuerpo de Cristo que entienden el concepto de autoridad de todo corazón. Fíjate bien lo que dice Jesús en 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio, no te dice de qué rango, te dice un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. A ver, ¿por qué Jesús destrozó el reino de Satanás sanando a los endemoniados, a los mudos, a los ciegos, a los cojos, a los leprosos? Porque el reino de Jesús hablaba de unión al reino de Dios, y solamente la unción que tenía Jesús estaba derivada en la humildad con la cual él se había sometido a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús llega ante este endemoniado mudo, le dice: ¡sal fuera! ¿Por qué el demonio le obedeció y salió fuera? Porque los demonios no pueden resistir a una persona que vive bajo la autoridad en una posición de humildad. No la pueden resistir. La fuerza que más les impacta es la humildad.
Tú estás bajo autoridad y llegas a la casa donde está la señora o la vieja o la tía o la esposa o el esposo endemoniado y llega y ¡ay! ¡Sal fuera en el nombre de Dios! ¡Ay! Ya se va a pasar a sacudir. No, porque el demonio lo sacudió, sino porque tú lo estás dejando fuera. ¿Me estoy explicando? ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús en este momento? Los demonios no pueden resistir a una persona que vive bajo la autoridad y los principios establecidos para el provecho y el beneficio, no solo de él, sino de su familia. Por eso es lo que te estoy diciendo. Tú vas a ser beneficiado, pero van a ser beneficiados los que están a tu alrededor. Tú eres una persona bajo autoridad y te paras en un lugar público a hablar, como lo que me pasó esta semana, echando fuera demonios, en gente en conversa, gente que nunca ha escuchado de Dios, es lo que te estoy diciendo. Y empezaron a vomitar. Y me dicen, oiga, pasó. Los demonios salen por la boca nomás, ¿no? Por todos los orificios del cuerpo, salieron corriendo al baño. Estaban aquí.